Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a uno más de nuestros webinars aquí en AMPAC. El día de hoy les estaremos hablando un poquito del tema de FESMA, que nos estará presentando nuestro buen amigo Luis Arturo Saucedo de Control Unión. Luis Arturo, ¿me escuchas? Sí, aquí soy. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Excelente, buenos días. Pues bueno, no te robo mucho tiempo, meramente me gustaría leerles un poquito a nuestros participantes de tu currículum, ¿no? Para que vean que están en buenas manos. Y pues bueno, sin más preámbulo les comento, ¿no? Luis Arturo es Principal Trainer y Lead Auditor especializado en sistemas de gestión de calidad e inocuidad alimentaria desde hace más de 20 años ya. Él cuenta con muy amplia experiencia en buenas prácticas de manufactura, en HACCP, en esquemas reconocidos por el GFSI, y es un instructor líder en el FSPCA de la PSA. También es un ex miembro del GFSI como parte del grupo del trabajo técnico Global Markets Implementation y es coordinador técnico de la CCFL en la DNG aquí en México. Actualmente él está representando a BLRC Global Standards para Latinoamérica y pues bueno, como les comentaba, ¿no? Su currículo habla por sí solo, entonces pues sin más preámbulo, te paso el micrófono, Luis. Excelente, muchas gracias, Santiago. Aquí estamos con el gusto de saludar a todos. Gracias a ti. Sí, ¿ahí me escuchas? Sí, adelante. Se ve tu pantalla, todo en orden. Perfecto, muy bien. Muy buenos días a todos, un gusto estar acá con mis amigos déjenme un segundito, ahí estamos. Muy bien, vamos a iniciar la sesión, un gusto saludarles nuevamente. Como bien les mencionaba Santiago, vamos a presentarles algunos aspectos importantes de la ley para la inocuidad de las frutas y verduras frescos, que se conoce como la Product Safety Rule. Vamos a comenzar. Primero, bueno, pues la introducción que tenemos para este tema se refiere a la introducción a la norma de inocuidad de frutas y verduras, ¿verdad? Es describir las actividades cubiertas como cosecha, empaquetado, almacenamiento, describir las maneras en que las frutas y verduras pueden contaminarse con agentes patógenos y las estrategias para prevenir o reducir los riesgos de contaminación. Primeramente, bueno, pues entender que este es un requisito legal, es un aspecto que la ley, ahora que entró en vigor, pues está requiriendo a todos los productores de frescos, que vamos a ver más adelante exactamente quiénes, no es que sea a todos en general, solamente aquellos que tienen la obligación por el requisito legal de hacer estos controles. Primeramente, entender que la ley de modernización tiene 7 secciones importantes, 7 apartados importantes, donde aquí, bueno, estamos resaltando 3. El primero, obviamente, lo que es la norma o la ley de inocuidad de frutas y verduras, la Product Safety Rule, o PSR, como le dicen en inglés, el PSR. Los controles preventivos en alimentos para humanos. Hay otra ley que es para controles preventivos en alimentos para animales. Aquí, bueno, lo importante es para el consumo humano. Y el programa de verificación de proveedores extranjeros, el cual, bueno, pues vamos a ver más adelante, conforme vamos platicando, que va a tener un impacto importante para los productores mexicanos y que eventualmente, además de todos los temas como el que tenemos, por ejemplo, ahorita con el tomate y el acuerdo que se está negociando precisamente en estos días con la contraparte de Estados Unidos, pues además de estos requisitos de si se va a poner en el arancel y se va a hacer la suspensión o no del acuerdo que se tiene con Estados Unidos, pues está el cumplimiento del programa de verificación de proveedores extranjeros, que eventualmente también nos va a regular. Tenemos dentro de esta ley, ¿verdad?, también la estrategia de mitigación para proteger los alimentos contra la adulteración intencional. Esto se refiere básicamente a lo que puede ser un tema de fraude alimentario que eventualmente pudiera afectar el producto, o inclusive un tema de sabotaje o contaminación, como lo que supimos que pasó el año pasado con las fresas en Australia. El transporte sanitario de alimentos para humanos y animales, que igualmente está impactando a toda la cadena de suministro, porque además de los campos, los empaques, también ahora está siendo afectado el tema del transporte y que eventualmente pues también va a ser regulado, está siendo regulado por esta ley. Tenemos lo relativo a la parte de certificación de acreditación de terceras partes,
donde, por ejemplo, tenemos organismos de certificación y otras entidades auxiliares a la FDA que están haciendo las vigilancias o están haciendo las evaluaciones, puede ser con aprobación de la FDA para requerimientos específicos o bien a solicitud de parte, donde ustedes voluntariamente pueden pedir a una de estas entidades de tercera parte que está aprobando la FDA que haga una evaluación del cumplimiento de la ley. Y la que les mencionaba de controles preventivos en alimentos para animales, que eventualmente también está impactando en la cadena de suministro. Tenemos que la ley de inocuidad de frutas y verduras, la Product Safety Rule, es la norma de la ley, ¿verdad?, que está cubriendo todo lo que se refiere a la inocuidad de estas frutas y verduras en fresca y que ahora, bueno, se encuentra bajo una forma definitiva. Fue publicada el 27 de noviembre de 2015 y empezó a ser efectiva el 26 de enero de 2016 para empresas o operaciones de gran tamaño. Las operaciones ahora más pequeñas, pues conforme ha pasado el tiempo, pues ahora están siendo requeridas también de cumplimiento, que fue siendo gradual 2016, 2017, 2018, y bueno, pues ya definitivamente para todos los que están en 2019, con algunas excepciones que eventualmente la misma autoridad va anunciando. Vemos que la norma de inocuidad de frutas y verduras, esta del Product Safety Rule, es una norma que establece, una ley que establece por primera vez los estándares mínimos basados en la ciencia para un cultivo, cosecha, empaquetado y almacenamiento de un ojo de frutas y verduras cultivadas para consumo humano. Esta ley, como vamos a ir viendo, pues tenemos la guía que se había dado en su momento de reducción de riesgos de contaminación. Luego tuvimos algunos documentos de apoyo cuando salió el tema de los verdes, con las lechugas, las espinacas, pero ahora, bueno, con esta ley, pues vemos que ya es un estándar enfocado totalmente desde el punto de vista científico al control de todas estas actividades, no solamente del cultivo y la cosecha, sino también del empaque y almacenamiento de frutas y vegetales que eventualmente van a requerirlo. Actualmente la norma de inocuidad de frutas y verduras, esta Product Safety Rule, es primariamente relevante a las granjas y otras operaciones que cultivan, que cosechan, que empacan y almacenan frutas y verduras. Vamos a mencionar un poquito más adelante en esta parte del empaque quiénes son los que están dentro de la cobertura de la ley, porque hay un porcentaje de lo que se puede recibir en el empaque para que se considere dentro del Product Safety Rule, o bien tendrá que pasar a controles preventivos para alimentos de consumo humano. Es relevante entonces también para los procesadores de alimentos, ya que se les pide que la cadena de suministro esté protegida. Entonces todos los productores, en el caso de ustedes, productores de hortalizas bajo esquemas de protección y de inocuidad, ¿verdad?, lo que viene siendo la parte protegida, pues se requiere que operen de manera que los procesadores puedan tener la certeza de que algunos insumos o productos que puedan adquirir ustedes están confiables. Entonces tenemos la parte de granjas mixtas, ¿verdad?, y la parte de la cadena de suministro. Hay que comprender el alcance y requisitos básicos entonces de la ley, de esta Product Safety Rule, donde son importantes para las empresas de alimentos que están realizando actividades de verificación al proveedor. Tenemos la norma de los controles preventivos en alimentos de consumo humano que mencionábamos y esta de reglamento o programa de verificación del proveedor extranjero que deberá asegurar por parte de quien importa o quien introduce a Estados Unidos que sus proveedores, en ese caso los productores mexicanos, estén cumpliendo con esas regulaciones, pues para que no representen un riesgo a la población de los Estados Unidos. La norma de la inocuidad de frutas y verduras, la Product Safety Rule, pues está estratificada o identificada dentro de lo que puede estar dentro de la cobertura. Obviamente lo primero que tenemos que ver es quiénes están sujetos a esta ley. Primero están las granjas cubiertas, ¿no?, todas estas granjas que están dentro del alcance, las actividades que están cubiertas bajo lo que tiene la ley, y luego el tipo de frutos y vegetales, las frutas y verduras, que igualmente van a estar cubiertas, ya que como mencionaba hace rato, no es que sea general para todas, hay ciertas restricciones o más bien ciertas consideraciones que van a implicar que no sea necesario proteger bajo esta ley cierto tipo de frutas y verduras. Primeramente vamos a ver lo que son las granjas cubiertas. Tenemos que las granjas cubiertas son aquellas que llevan una actividad de producción primaria y una actividad secundaria. Esta actividad primaria, bueno, pues, se va a estratificar o se va a catalogar como granja de producción primaria o granja de actividad secundaria. Las granjas y plantas de tipo mixto que tienen un ingreso anual promedio de ventas de productos que durante el periodo anterior de los últimos 3 años sea de más de $25,000 ahí, vamos a ver
que eventualmente pues van a tener ahí una operación que va a requerir el cumplimiento. El término granja se define por la introducción de dos nuevos términos, la de granja de producción primaria, que bueno, como podemos ver ahí en la imagen, que bien nos representa lo que puede estar del alcance, pues es aquella donde se cultiva, se cosecha, se empaca y se tiene almacenamiento hecho por el propietario o el dueño del producto. Dígase que en esta parte no entra el tema de cuando se tiene en un empaque que acopia o que recibe de terceros, o bien lo que se viene manejando como los comercializadores. Entonces, aquí la granja de producción primaria, pues vemos como se ve en la imagen, puede ser en el empaque en campo, como la que tenemos ahí, o bien donde el mayor porcentaje de producto que se lleva al empaque, el 51% más, pues es del mismo campo bajo el que tiene la titularidad o la propiedad el dueño del empaque. Tenemos que la granja de producción primaria, pues es una operación que se trata, ¿verdad? Que se maneja bajo una administración en una ubicación general, pero no necesariamente contigua. Podemos tener nosotros campos que entonces pueden ser en una ubicación, pero no necesariamente uno pegado al otro. Dedicado a la siembra de cultivos, la cosecha de los cultivos, eventualmente a la cría de animales, incluyendo mariscos, o cualquier combinación de estas actividades. Esta clase de granja puede empacar o almacenar materia prima, como productos agrícolas frescos y puede realizar determinadas actividades de manufactura, procesamiento, como bien la deshidratación de uvas para producir uva pasa o bien el empaque y etiquetado de uvas pasas, por ejemplo. Dentro de las granjas cubiertas, tenemos que el término granja se define por la introducción de dos nuevos términos. La granja de actividad secundaria, que es aquella que cosecha o empaca o almacena por otra entidad, dígase una empresa, pero debe ser propiedad en su mayoría de la granja de producción primaria, que suministra la mayor parte de las materias primas agrícolas. Aquí entra este requisito que mencionábamos del 51% más, ¿sí? Donde lo que se recibe, lo que se utiliza para esta cosecha y empaquetado o almacenamiento por esta otra entidad u otra empresa, pues sea en la mayoría de la granja de producción primaria a la que se surte la mayor cantidad de la materia prima agrícola. Tenemos que la granja de actividad secundaria, entonces es una operación no ubicada en la granja de producción primaria, puede estar en otro lugar, que está dedicada a la cosecha, empaque o almacenamiento de materias primas agrícolas. Cuando nosotros tenemos el empaque en campo o el empaque se cuenta ahí mismo, bueno, pues estamos hablando de una actividad primaria. Cuando la tenemos en una ubicación separada o alejada, que no es la producción primaria, pues entonces es la actividad secundaria, ¿sí? Debe ser de propiedad en su mayoría de la granja de producción primaria y que abastece entonces la mayoría de las materias primas agrícolas que son cosechadas, empacadas o almacenadas por la granja de actividades secundarias, como lo hemos definido arriba. La granja de actividad secundaria, además, es una operación en la cual, por ejemplo, las nueces se descascaran y se deshidratan por medio de una operación que no está ubicada en la granja antes de ir a una planta de procesamiento. Si la persona que es propietaria de la huerta y suministra la mayor parte de las nueces es también el propietario mayoritario de la planta de descascarado o deshidratación, esa operación es una granja de actividades secundarias. O sea, estamos considerando que es una sola operación, ¿sí? Como parte de las actividades cubiertas de la regulación de la Product Safety Rule, tenemos además lo que se refiere a la actividad. Vimos la parte de lo que es las granjas, lo que tiene que ver con el tipo de operaciones. Ahora estamos viendo la parte de actividades. Tenemos por un lado el cultivo, la cosecha, el empaquetado, por ejemplo, la preparación como alimento crudo y las actividades que son cubiertas. En este caso tenemos lo que es el empaquetado, el etiquetado, lo que es el almacenamiento y el secado. Por ejemplo, el corte de una fruta no es una actividad cubierta. Esta actividad está sujeta a la norma de controles preventivos, ¿verdad? Cuando vamos ahí en la presentación CP, se refiere a estos controles preventivos. ¿Cuáles serán las actividades de cosecha o almacenamiento de las materias primas agrícolas? Pues todas aquellas que estamos nosotros teniendo como parte de la actividad, donde llegan los insumos del campo y eventualmente pues se van a presentar en cajas, en boxes, en arpillas o en distintas presentaciones donde se genera un tipo de empaquetado y que eventualmente también implica
pues que estos se van a almacenar. Se tiene una cámara fría, se tiene una cámara con atmósferas modificadas o como sea necesario. La refrigeración, filtrado, pelado, quitar tallos y cáscaras, descascarar, tamizar, trillar, el corte de hojas exteriores y el lavado de materia prima ante la cosecha en una granja va a formar parte pues también de estas actividades de cosecha y empaquetado. Y lo que se refiere a la parte de secado, pues es este secado y deshidratación de la materia prima para crear un producto distinto. Por ejemplo, lo que comentábamos hace rato de las uvas secadas o deshidratadas para producir esta uva pasa. El empaquetado y el etiquetado, sin fabricación, procesamiento adicional, también va a ser parte de estos alcances. Y un ejemplo de fabricación y procesamiento adicional es precisamente el proceso de corte. Hay que tener muy claro que aquí lo que tenemos que tener como actividad cubierta, pues es todas estas operaciones que eventualmente van a estar dentro de la regulación y que tienen que estar apegadas a lo que está manejando esta ley para ver que se hagan de la forma que se requiere. Vamos a ver ahí lo que se refiere a un plan de inocuidad y otras cosas más. Tenemos aquí entonces que las actividades de cosecha y empaquetado, ¿verdad? Es tratando de manipular la maduración, por ejemplo, la materia prima agrícola, tales como poner el tratamiento de productos con gas etileno para ayudar y controlar la maduración, o bien el empaquetado y etiquetado de materias primas agrícolas sin una fabricación y procesamiento adicional. O sea, es una mínima manipulación y un mínimo manejo del producto, mínima transformación. La parte de empaquetado y etiquetar las materias primas agrícolas, ¿verdad? Cuando estas actividades no impliquen la fabricación, procesamiento adicional, por ejemplo, un proceso de irradiación. Estamos hablando de operaciones entonces muy básicas, muy simples, que le damos el mínimo procesamiento. Y este mínimo procesamiento pues va asociado a darle condiciones al producto sin transformarlo drásticamente. ¿Qué actividades no están bajo la definición de granja? Ya vimos las que sí lo están, vamos a ver estas que no lo están y vamos a ver la parte de las actividades. ¿Qué actividades de fabricación? Las actividades de fabricación y procesamiento que va más allá de las actividades dentro de la definición de granja, pues es, por ejemplo, hacer papa frita como botana de las legumbres, o un camote frito, ¿verdad? Que se rebana y que eventualmente se fríe, el tostar cacahuate o frutos secos, como parte también de un proceso, por ejemplo, de salado, cuando se hace el rebanado de algunos vegetales, el rallado, rebanado, corte, cubicado de frutas y verduras, pues va a ser una actividad que no está debajo de la definición de granja, porque ya es un procesamiento mayor y no sería lo que está dentro de la ley. Igualmente, cuando tenemos este corte de frescos, como decíamos, el picado, cubicado y demás, pues igualmente no va a estar dentro del alcance de la definición de granja y por lo tanto no aplicaría esta ley como tal. La parte de frutas y verduras cubiertas, ¿verdad? Ya vimos lo que se refería a las granjas, a los tipos de lugar, ya vimos el tipo de actividades, ahora vemos lo que se refiere a las frutas y verduras que están cubiertas. Tenemos que las frutas y verduras que están bajo la norma de la inocuidad de frutas y verduras frescos, también son lo que se le llama una materia prima agrícola, ¿sí? Lo que eventualmente la industria, los compradores, consideran una materia prima agrícola. Parte que se cosecha o es cosechada del cultivo y frutas y verduras que no van a recibir un paso de procesamiento o tratamiento post cosecha que adecuadamente reduzca la presencia de microorganismos que puedan ser de interés de la público, ¿sí? Que eventualmente pudieran generar o provocar un tema de salud pública, pues no van a estar considerados dentro de lo que estaremos aquí manejando, ¿sí? Entonces, todo aquello que pudiera tener una condición de este tipo, pues va a ser parte de lo que está cubierto. Ejemplos, aquí tenemos una lista, una relación amplia de ello. Podemos que están las almendras, los aguacates, el brócoli, los melones, las cerezas, los ajos, el melón chino, las nueces de macadamia, las nectarinas, los chícharos, las ciruelas, vienen los tomates, las que son las papas o batatas, las manzanas, los plátanos como parte de las frutas, la bardana, las zanahorias, castañas, dentro de lo que vienen siendo las nueces, las uvas que comentábamos en el ejemplo, col rizada, mangos, cebollas, pimientos, rábanos, espinaca, cúrcuma
Y luego, bueno, pues hay una lista amplia que eventualmente ustedes pueden ver, donde de interés muy importante para nuestro país, pues están obviamente la parte de las moras, la coliflor, los ejotes, ¿verdad? Los melones, por supuesto, y más con los incidentes que recientemente hemos tenido con el tema de melones, las papayas que lamentablemente otra vez están teniendo alertas sanitarias, la frambuesa como parte de la familia de los berries que tenemos muy importante en México, arándanos también que se producen ya, el tema del apio, que eventualmente también tiene un mercado importante, igual que de pepinos y guayabas, por supuesto el tema de las lechugas y varios tipos de hongos, obviamente algunos duraznos, mucha de la piña que tenemos en ciertas regiones, las fresas también como parte de los berries, las nueces que eventualmente mencionamos que están sujetas a estas condiciones de manejo, y algunos otros productos donde, por ejemplo, generalizamos la parte de las hierbas, plátanos, sandías, calabacita, etc. Esta es un ejemplo de aquellas frutas y verduras que están cubiertas. No es una lista completa, pero sí que nos da una idea muy clara de cuáles productos pueden estar dentro del alcance de la ley. Tenemos como parte de esto entonces que las granjas cubiertas que están bajo los requerimientos de la ley, junto con las actividades y los productos, las frutas y vegetales protegidos o verduras protegidos bajo la ley, pues son aquellas que llevan actividades cubiertas en frutas y verduras cubiertas, dígase que tienen que cumplir con las tres cosas, la producción primaria y actividades secundarias, las actividades cubiertas y que sean frutas y verduras cubiertas, están obligadas a cumplir con la norma de la inocuidad de frutas y verduras, ¿sí? En otras palabras, granjas cubiertas, conforme a la norma de inocuidad de frutas y vegetales, deben cumplir con todos los requisitos aplicables cuando se llevan a cabo entonces estas actividades cubiertas en frutas y verduras cubiertas, que son como las que mencionamos en la lista anterior. Parte de la ley de productos frescos, la Product Safety Rule, habla de empresas de tipo mixto. Estas empresas de tipo mixto son, por ejemplo, granjas y también realizan actividades fuera de la definición de granja, por ejemplo, el cortado, que requiere establecimiento a registrarse por el cumplimiento de los controles preventivos o lo que en algunos lugares le han dado a llamar el HARPC, pero que para efectos de la ley se identifica o se conoce como la Ley de Controles Preventivos para Alimentos de Consumo Humano. En este caso, las empresas de tipo mixto deben seguir la norma de inocuidad de frutas y vegetales y eventualmente la parte de controles preventivos. Perdón, aquí se me fue. Entonces, estas empresas de tipo mixto, como la granja y también donde se realiza actividades fuera de la definición, por ejemplo, cortar, requieren que el establecimiento a registrarse pues tenga entonces esta regulación de controles preventivos para alimentos de consumo humano. En este caso, las empresas de tipo mixto deben de seguir la norma de inocuidad de frutas y vegetales y obviamente la ley de controles preventivos. Entonces yo por un lado tengo mi cosecha, que viene con la ley de norma de inocuidad de frutas y vegetales, y por otro lado tengo, por ejemplo, mi empaque, ¿verdad? Donde yo ya tengo la actividad de controles preventivos o donde yo tengo, cuando tengo menos del 50% de los insumos, o bien cuando hago algunas actividades de transformación como el cortado, o bien el picado, o algún otro proceso. Muy importante para entender el concepto de por qué la ley está requiriéndonos o pidiéndonos esto, y que eventualmente muchas veces lo mencionamos, es que cualquier patógeno, ¿sí? Cualquier agente biológico, químico, incluidos los radiológicos o físicos, que tienen el potencial de causar daños a la salud o enfermedad, pues van a ser considerados un peligro. Y aquí tenemos, por ejemplo, los patógenos biológicos, tenemos los químicos, por ejemplo, alérgenos y pesticidas, tenemos los objetos extraños, metal, madera, plástico, donde lo que nos pide la regulación es tener el control solamente de patógenos. No nos va a requerir en lo que tiene la ley el que tengamos nosotros el control, por ejemplo, de pesticidas o alergenos, que eventualmente pues, se llega a querer, ¿no? Entonces, si ustedes van a quererse apegarse a la ley, pues tienen que ver el cumplimiento de solamente el control de patógenos, no de temas químicos, no de temas físicos, por ejemplo, metal, madera, vidrio,
que eventualmente pues está regulado por las buenas prácticas agrícolas, pero no estaría requerido por la ley. Dentro de las normas, ¿verdad?, que tenemos aquí, que hemos de considerar, pues está que la norma se centra entonces en estos peligros biológicos relacionados con el cultivo, cosecha, empaquetado y almacenamiento de frutas y verduras, y no así para los peligros físicos y químicos, que eventualmente pues era una preocupación que se tenía en la industria y que bueno, con esto pues ya quede más aclarado. Las normas, esas que estamos manejando de lo que marca la ley, básicamente son las buenas prácticas agrícolas. Lo que en los campos tenemos como sistema de reducción de riesgos sanitarios por parte de la SENASICA, lo que eventualmente nos fue requiriendo la FDA con lo que viene siendo el programa de reducción de riesgos microbiológicos. Ahora pues lo tenemos bajo una regulación que nos pide el control, ¿verdad?, de esto que puede afectar las buenas prácticas agrícolas. A manera más de comparación, pues vemos que todo lo que tenemos del lado izquierdo, ¿verdad?, que es de las con buenas prácticas agrícolas, pues son productos sanos y de calidad para mejorar la nutrición y la alimentación pues de las familias, ¿no? No solamente de nuestros clientes en el extranjero, sino también obviamente en nuestro país, para nuestros consumidores nacionales. Trabajadores que tengan un buen estado de salud, que no sean un foco de contaminación o un vector de contaminación de los productos y que eventualmente con ese estado de salud pues aseguren, ¿verdad?, que no hay una contaminación cruzada por las operaciones de empaque o de cosecha. Eventualmente tenemos que los pues, niños que son hijos de empleados de los productores y de la gente que está en los campos, pues también tengan pues una educación adecuada, ¿no? Donde muy importante, pues no tengamos niños trabajando en el campo y tengamos toda esta parte de condiciones de salud y de bienestar social. Obviamente otra parte importante pues es la sostenibilidad y acceso a nuevos mercados, donde podemos exportar productos que a través de las cadenas de frío, a través del transporte marítimo o inclusive el transporte aéreo, pues se puedan llegar a estos nuevos mercados con alta calidad y este sea un producto diferenciado. A diferencia de lo que nos marca la columna del lado derecho, ¿verdad?, donde están sin buenas prácticas agrícolas, donde los productos están en mal estado y o contaminados y pueden afectar la salud de las personas, donde la gente que labora, trabaja en ese tipo de empresas o en esos campos, en esas granjas, pues puede tener enfermedades, ¿sí?, trabajadores enfermos, y obviamente pues la parte de los niños, ¿no? Que los niños no deben de formar parte de la fuerza laboral y eventualmente pues deben de estar estudiando y haciendo otras cosas que hacen los niños y no pues gastando energías en el trabajo agrícola, ¿sí? Que es parte de los requisitos también que nos piden la sustentabilidad y la responsabilidad social. Y bueno, nuestros productos que lleguen a los mercados en las mejores condiciones y no tengamos mermas, ¿verdad? Porque el producto pues tuvo pérdida de mercado y el producto rechazado con baja calidad de producto. Dentro de los peligros biológicos que debemos de estar considerando, pues están aquellos que los microorganismos más comunes como frutas y verduras, pues van a estar ahí presentes, ¿no? Tenemos, por ejemplo, las bacterias como Salmonella, la E. coli toxigénica, ¿no? La E. coli O157H7 o enteromorrágica, la Shigella, la Listeria monocitógenes, como bacterias importantes que históricamente han causado enfermedades en Estados Unidos y que particularmente la Salmonella representa el 33% de los casos de retiros del producto del mercado por la alta afectación que produce. El caso de los virus, como el norovirus, la hepatitis A, donde la hepatitis A, pues ha habido incidentes importantes en Estados Unidos y algunas veces asociados a productos mexicanos. Entonces, pues el tema de virus no deja de ser también relevante. Y por supuesto, la parte de parásitos, como Yerda lamblia, Cryptosporidium parvum, la Cyclospora cayetanensis y otros que pudieran estar presentes en el producto y que principalmente vienen pues, de las aguas rodadas o de lo que tenemos en los campos. Hay situaciones de brotes asociados con frutas y verduras, donde, bueno, pues aquí como pueden ver en la imagen, la FDA nos da un historial de aquellas situaciones que están vinculadas a productos que con la contaminación, ¿verdad?, se dio previo a llegar a las tiendas de autoservicio o a las tiendas minoristas. Estos datos, como ven ahí en la imagen, pues están relacionados con algunos históricos
de 1996 a 2014, donde vemos que una gran cantidad, el 43% de los incidentes asociados a brotes, se refiere precisamente a todo lo que son germinados, ¿sí? 25% de los incidentes, con 43 ahí marcados, reportados, lo que son los alimentos o productos del campo que eventualmente vienen hojosos, como por ejemplo las lechugas, las espinacas y similares, representando en 44 casos el 25% de estos brotes. Luego, menor grado, pero no menos importante, pues están los melones, principalmente Cantaloupe, ¿verdad? El que tenemos nosotros, que esto ha representado el 10% de los casos o reportes que se pide que se controlen. La parte de los tomates, que viene siendo prácticamente como el tercer producto más exportado en nuestro país. Este representa pues el 10%, ¿sí? De toda la cobertura del país. Los berries, ¿verdad? Las niñas fresas de la industria del campo, pues tenemos que es el 6% de los casos reportados asociados con estos estudios. Lo que tiene que ver con las partes de hierbas, ¿sí? Tenemos lo que son los romeros, lo que viene siendo el cilantro y todas estas hierbas que eventualmente se utilizan también como parte de los procesos de comercialización de productos frescos, el 5%, los pepinos, las cebollas verdes, ¿verdad? El 2%, igualmente el 2% de lo relativo a mangos. Y luego, menor porcentaje, pero no por ello menos importante, está la parte de las uvas, las papayas, y bueno, pues donde se puede ver combinación de todos estos, y tenemos que entrar el valor de múltiples casos, ¿no? Si vemos los porcentajes, pues obviamente de interés muy particular, y de hecho por lo que están regulados este tipo de productos, pues están los germinados, ¿sí? En los impactos sobre la salud por el tipo de patógeno, podemos ver aquí que la FDA ha reportado, de acuerdo al tipo de patógeno, también este histórico del 96 al 2014, los que son asociados a bacterias, parásitos y virus, donde del porcentaje de brotes que se fueron presentando, el porcentaje total, pues tenemos ahí el número, ¿no? 148, 21, 31, digo 3, perdón, donde el total en porcentaje representa 85.55 las bacterias, el 12.14 los parásitos y pues aunque parece que no, pero es importante el 1.73 los aspectos virales, que entonces pues sí tienen algún tipo de afectación, sobre todo por el impacto en muertes, ¿sí? Tenemos las enfermedades totales en porcentaje. Si vemos la relación que tenemos entre la bacteria y el número de brotes, ¿verdad? Incidentes, acordémonos que un brote es cuando son dos o más personas que se enferman por el mismo alimento, ¿sí? Requerimos mínimo dos que se hayan enfermado por el mismo alimento para causarle un brote. Aquí está hablando de que eventualmente 11.377 personas, o sea, 66.28 de los casos reportados que vemos aquí en el total, pues fueron asociados a un tema de bacterias. 4.786 asociados a un tema de parásitos, el 27.88, y el 5.79 asociado, ¿verdad? Aspectos virales con solo con 903, 5.79% del total. Muy importante para que veamos la correlación y el efecto que puede tener, por ejemplo, los virus con relación a los parásitos y otro tipo de enfermedades como las bacterias. Tenemos lo que se refiere a 1.844 hospitalizaciones por bacterias, que representan el mayor porcentaje de ellos, el 89%, parásitos el 67%, que viene a ser un porcentaje menor que el de virus, 3.24%, y el caso de afectos de enfermedades, hospitalizaciones virales, 156 casos con 7.55%. La columna dura, pues como podemos ver, es la última, donde viene la parte de muertes, ¿no? Tenemos que de estos 148 brotes con 11.377 personas que eventualmente se enfermaron, con 1.854 hospitalizaciones, 65 murieron, ¿sí? Asociadas a este tipo de problema
de este patógeno. A diferencia de lo que son los parásitos, que solamente de 21 brotes con 4.786, andaremos hablando de casi la mitad, pero por ahí anda, pues no tuvimos más que 67 hospitalizaciones copadas con las 1.844 de las bacterias, pero afortunadamente ninguna muerte reportada. Y en el caso de los virus, tuvimos solamente 3 brotes, donde se afectaron a 993 personas, pero el número de hospitalizaciones fue superior que al de parásitos, viendo nada más simplemente por matemáticas, 7 veces los casos 7 veces lo que se representa, pero con 3 muertes asociadas a ello. Estos datos que nos da el FDA al final, pues son alentadores desde el punto de vista que los programas de mejoramiento de la producción primaria y del sistema de reducción de riesgos sanitarios, pues fue funcionando porque han ido descendiendo los incidentes, pero pues no ha sido suficiente. De ahí que entrara en vigor esta ley en 2015 y tuviéramos que aplicarlo pues a los tipos de campos que mencionamos, ¿sí? El total, ¿verdad?, que menciona aquí, como ven aquí el asterisco con el 173, incluye también riesgos químicos no identificados en esta tabla, por ejemplo, de la toxina cucurbitacin, del brote asociado con calabaza hace algunos años, ¿sí? Dentro de los grandes desafíos que tenemos en la inocuidad de frutas y verduras, pues está que las frutas y verduras frescos a menudo se consumen crudos, es decir, no se cocina. De hecho, una de las prácticas, pues ahora con estas tendencias de salud, es que la gente procure consumir más alimentos frescos y en la medida de lo posible sin alguna cocción. ¿Por qué? Porque se busca aumentar la flora probiótica que tenemos en los intestinos, que además de mantenernos con un mejor estado de salud, mejorar nuestra digestión, ayudarnos a observar mejor los nutrientes, pues también nos defiende de patógenos, que eventualmente pues una flora intestinal rica, variada, pues difícilmente un patógeno se va a poder desarrollar libremente y causar enfermedades. Entonces vemos que una gran tendencia a este consumo de frutas y verduras frescos, pues es una de las razones por las cuales pues el desafío de inocuidad se ve más grande. La contaminación microbiana en las frutas y verduras es extremadamente difícil, ¿sí?, de eliminar una vez que ya está presente. Ahí hay unas imágenes que pueden ver donde vemos que las aberturas naturales, las cicatrices, las magulladuras, los cortes del tallo, ¿verdad? Esta tensión superficial, este efecto de absorción que se puede dar en algunos de ellos, puede provocar pues que el microorganismo pueda introducirse, alojarse y no sufre efecto por el tema de los químicos o de la limpieza normal. Superficies ásperas, con pliegues, con mallas, como el caso de lo que vemos ahí, pues unas fresas, unos melones o unos frutos hojosos como espinacas, pues va a ser difícil generar la limpieza entre esos pliegues y en el interior de los tallos. Entonces la contaminación, aunque es a menudo esporádica, pues puede estar presente. Las bacterias pueden multiplicarse entonces en superficies de frutas y verduras y en las heridas de la fruta, siempre y cuando existan condiciones adecuadas para ello, ¿sí? Pues ahora sí que asociando, viendo las fuentes de contaminación, pues tenemos a las personas que trabajan en los campos, tenemos el suelo, tenemos los animales, por ejemplo, lo que tiene que ver con el ganado, tenemos lo que se refiere al equipo, herramientas y los edificios, las instalaciones de trabajo y por supuesto el agua, ¿sí? Donde todos ellos pueden ser un foco, un vector de contaminación, estos 5, para las frutas y verduras que se consumen frescos. De ahí la importancia de aplicar la regulación y conforme vayamos avanzando en ella y la vayamos conociendo, pues vamos a poder hacer estos controles. Dentro de las fuentes de contaminación asociadas a las personas, tenemos que los trabajadores son la fuente principal de contaminación, lamentablemente, de frutas y verduras. Además que ellos son los portadores de las propias enfermedades. Entonces, la falta de higiene o una pobre higiene personal pues va a afectar o va a dar este impacto significativo. Por eso requerimos que tengan entrenamiento y que sepan cómo manejar o tratar pues la parte de tener prácticas de salud y higiene inadecuadas,
falta de prácticas adecuadas de entrenamiento y lavado de manos, falta de o inadecuadas instalaciones sanitarias, que eventualmente pues también puede ser por falta de las mismas y no solamente por una mala práctica. Cuando tienen enfermedades o lesiones, pues deben de estar procurando no trabajar cuando están enfermos para no contaminar producto, y en el caso que tengan lesiones, ¿verdad?, que puedan estar en contacto con sangre, con frutas y verduras, pues igualmente no permitir el poder trabajar, ¿sí? Perdón. Tenemos que en el caso de los animales pueden transportar y transmitir patógenos humanos a frutas y verduras. La alimentación, el enraizamiento, el movimiento de animales a través de campos puede diseminar esta contaminación también. Animales pueden contaminar fuentes de agua utilizadas para la producción de frutas y verduras, y el escurrimiento de estiércol puede contaminar los campos, las fuentes de agua y cultivos. Recientemente, el año pasado, tuvimos dos incidentes muy fuertes con el tema de lechugas, como ustedes saben, sobre todo con lo que es la lechuga romana, donde se dio el caso de que los campos fueron contaminados porque tenemos en tierras más altas la presencia de ganado. Este ganado, aun cuando estaba a varios kilómetros de distancia, pues con el tema de las lluvias, el agua rodada, los canales, pues se pudo ir parte del estiércol de las excretas de este ganado a los canales, y estos llegaron a los campos donde estaban siendo regados con esa agua y eventualmente contaminaron grandes cantidades de producto. Este incidente, pues lamentablemente no solamente ocurrió una vez, sino ocurrió dos veces. Entonces, pues vamos a ver que el tema de los controles que tenemos sobre animales, pues cada vez va a ser más riguroso. Esta práctica de tener a veces mascotas, en el caso de perros, que además hacen actividades de vigilancia o de protección, pues hay que ver que se tenga bien controlado y que se asegure de que se está haciendo también de la forma correcta. El otro factor importante de contaminación es el agua, la cual puede ser portadora de dispersar patógenos humanos, contaminando campos enteros o grandes cantidades de productos. Aquí, el agua de producción, por ejemplo, el agua que se utiliza para riego, aspersión, fumigación, protección contra heladas, pues va a ser un factor muy importante de esta ley. De hecho, podríamos decir que lo que tiene de cabeza no solamente a los productores mexicanos, sino también a los productores extranjeros, es precisamente la regulación y el tipo de pruebas que nos pide la FDA para el tema del agua. Todo indica que el mayor porcentaje de contaminación que se puede dar en los productos y frutas y verduras que se consumen frescos es precisamente el agua de riego. Entonces, el control que se está requiriendo a nivel de campos, o bien el agua que se utiliza para parte de la operación, ya en las operaciones mixtas, pues esto se debe considerar. El agua de post cosecha, ¿verdad?, durante y después de la cosecha, igualmente tiene que asegurar unas condiciones sanitarias idóneas, que no presente un riesgo de contaminación del producto ya en el manejo de agua de post cosecha, y que eventualmente pues los procesos de enfriamiento, lavado, encerado y limpieza pues se haga de forma controlada. Aquí obviamente podemos sacar el caso de lo que pasó con el hidroenfriador de los melones, ¿verdad? Que eventualmente provocaron una listeriosis en varios consumidores en Estados Unidos, y que puso, ¿verdad?, en duda pues la confiabilidad de las inspecciones que hacían o hacen los auditores de los organismos de certificación o entes de certificación, que eventualmente pues ahora se requiere que sean más rigurosas y estén vigiladas, pues también el tema de competencia, ¿no? Porque el agua en estos casos pues puede ser un factor muy importante de contaminación. En la industria de alimentos, en las procesadoras, en los empaques igualmente, dependiendo de las características, se va a requerir el tener análisis, ¿verdad?, de estas aguas con frecuencias regulares, con técnicas muy específicas, que bueno, que mejor tendríamos que verlo si en una siguiente charla más técnica, más profunda, lo podemos abordar, pero es importante tenerlo presente. Las fuentes de contaminación, lo que se refiere a toda la parte de la remediación del suelo o las enmiendas del suelo con estiércol crudo y otras enmiendas de la misma, que pueden ser fuente de contaminación si no se manejan y aplican adecuadamente. Por ejemplo, una aplicación demasiado cerca a la cosecha pues es de mucho riesgo, por el riesgo que puede tener de generar que haya viabilidad de algunos patógenos,
tratamiento de la enmienda inadecuado e incompleto, pues también puede dar causa de una contaminación del suelo. Almacenamiento inadecuado, bueno, no hay mucho que más. El almacenamiento inadecuado, la dispersión por aire, que igualmente puede generar estas corrientes, estas ventiscas, condiciones donde las excretas, ¿verdad? Y las bacterias que puedan contener se dispersen por distintas partes de los campos. Y la contaminación cruzada debido a procedimientos de saneamiento inadecuados, que también obviamente pues vayan a generar un problema. Por último, esta parte, bueno, tenemos que se refiere a las superficies, equipo, herramientas y edificios, donde el equipo no correctamente limpios puede albergar patógenos y servir como una fuente de contaminación. Por ejemplo, no tener un programa o un horario establecido para la limpieza y saneamiento de superficies de contacto de alimentos, incluyendo las herramientas, pues va a dar lugar a que tengamos las fallas que estamos mencionando. ¿Qué requerimos? Pues que todo lo que viene siendo el manejo de estas herramientas y este tipo de saneamientos, pues hagan como está establecido, y en las áreas afuera del alrededor de edificios que no están limpios puede servir como zonas de plagas o atrayentes de plagas, que eventualmente pueden igualmente generar una parte de infestación y generar un problema serio. Aguas estancadas o desechos presentes en el empaque pueden convertirse también en una fuente de contaminación, que estaremos buscando que también pues se controlen de la mejor manera. Ok, ¿cuáles son las normas, cuáles son las medidas que nos establece la legislación, esta norma de seguridad de la Product Safety Rule para ello? Tenemos que las normas de seguridad identificadas como posibles factores de contaminación microbiológica de frutas y verduras, pues son esta que mencionamos, muy importante y que eventualmente pues es muy rigurosa, del agua agrícola, ¿sí? El agua de post cosecha, que también tiene contacto directo e indirecto con la parte de cosecha y post cosecha, los riesgos de todo lo que viene siendo brotes, ¿verdad? Germinados. El agua de producción, cuando tenemos el cultivo de frutas y verduras, aparte de los brotes, donde consideramos el contacto directo como método de riesgo por aspersión, que puede tener, a la falta de un buen control, pues un tema de salud, ¿sí? La parte de enmiendas, preparaciones orgánicas del suelo de origen animal, donde pues tenemos lo que se refiere al estiércol fresco, que no está debidamente tratado y que eventualmente requerimos que se pasteurice, que tengamos los procesos de la pila para que con el calor, pues los patógenos que puedan estar presentes sean eliminados y favorecer el crecimiento y desarrollo pues de las bacterias que son benéficas y que ayudan a enriquecer el suelo. Igualmente, pues el tratado va haciendo las compostas. El tema de salud, higiene y entrenamiento es otro aspecto importante, donde requerimos que se mantenga un entrenamiento anual, se mantenga una buena capacitación y prácticas de higiene y, por supuesto, registros. Esta es otra parte importante de la ley. Requerimos lo que los responsables de las granjas y que lleven tanto la parte primaria como secundaria, pues presenten evidencias de estos entrenamientos anuales a los empleados, ¿verdad? A la gente que trabaja, a la fuerza de trabajo, que se vigilen las prácticas de higiene y muy importante que puedan presentarse y mantenerse registros de ello. Como bien sabemos y lo conocemos también por los temas que tenemos con Senacica, los registros son indispensables para poder evidenciar cumplimiento. A la falta de registros se considera que hay negligencia y esa negligencia pues eventualmente puede ser una sanción para la granja, que eventualmente pues no pueda demostrar que lleva los controles que la ley está requiriendo. Dentro de la norma de seguridad también, aparte de estas que mencionábamos, está lo relativo a edificios, herramientas, equipo y saneamiento, que es toda la parte de limpieza, el equipo de contacto directo con el alimento, lo que son las instalaciones sanitarias y lavado de manos, que deben estar disponibles y cercas tanto en campos como en aquellos empaques que reciban más del 51% de los insumos del campo que es propio, animales domésticos y salvajes, que eventualmente estén controlados como parte del potencial de contaminación que representan, y eventualmente pues se quede las áreas al aire libre o un edificio parcialmente cerrado, pues igualmente puede tener un tema con animales domésticos y salvajes. Aquí podemos recordar lo que sucedió con la Salmonella pona, en el caso de las iguanas, allá en los campos de Morelia, en Michoacán y en Guerrero, que bueno, pues se contaminaron con salmonela por este
libre tránsito que eventualmente tienen estos reptiles y que eventualmente pues, al momento de posarse en ellos y generar excretas, pues dejaban que la salmonela en la parte de la cáscara, como es del melón, pues estuviera presente y provocara salmonelosis con consumidores en Estados Unidos. Actividades de cultivo, cosecha, empaquetado y almacenamiento, igualmente pues van a ser importantes que estén controladas, donde las frutas y verduras cubiertas, como mencionamos en la transparencia previa, pues estén identificadas contra aquellas frutas y vegetales que están excluidos. Se requiere que los materiales de empaque de alimentos también sean apropiados para el uso y muy importante el control de lo que se refiere a los brotes o germinados, donde se tengan pruebas ambientales para especies de listeria, así como lo que se refiere específicamente a listeria monocitógenes por el riesgo de listeriosis. Igualmente la parte de pruebas de patógenos para E. coli 57H7, que es la que conocemos como hemorrágica y que produce el síndrome urémico hemolítico, que principalmente en niños menores de 5 años pues les genera una insuficiencia renal y muchos de los casos puede provocar la muerte pues a corto plazo o mediano plazo por la enfermedad y la insuficiencia renal, así como otro tipo de especies de salmonela, como la que mencionábamos, que puede ser pues una tifi, paratifi, una pona, una enteriditis o algunas de estas. Históricamente ha habido casos graves con el tema de los germinados, los brotes, y es importante entonces también tenerlos presentes para los que se dedican a este tipo de actividad. ¿Qué puntos clave tenemos que aplicar o considerar como parte de la Product Safety Rule? El implementar prácticas para reducir los riesgos, centrarnos en la prevención de la contaminación más que en la parte de detección o control. Una parte importante, muy, muy importante de la ley es que lo que se busca hacer es tener más prevención y menos detección, más prevención y menos temas de aplicación de medidas de control que eventualmente no sean efectivas con el tema de los lavados, las desinfecciones, que como sabemos por el tipo de cáscara, como mencionamos hace rato, puede ser difícil o puede generar una burbuja de aire que dificulta que puedan sanearse, desinfectarse correctamente. Hay que abordar primeramente los riesgos más probables de tener el impacto más grande en la inocuidad, en la parte de frutas y verduras, donde esos riesgos más probables pues, son los que van a requerir recursos, van a requerir medidas de control, van a requerir responsables de sus controles. Puede requerir también la modificación de las prácticas actuales y la capacitación adicional para empleados de las granjas. Entonces, el tema de capacitación, el tema de la identificación de los riesgos con medidas de control, el de enfocarnos en la prevención y implementar prácticas que reduzcan los riesgos, considerando todo lo que hemos mencionado, pues va a ser una parte importante de la ley. Y podría decir yo que realmente esta ley tiene mucho sentido común, tiene mucha lógica. No es una regulación que Estados Unidos haya sacado con fines proteccionistas o de barreras técnicas al comercio. Créanme que realmente es porque la gente que eventualmente consume estos alimentos, no solamente en Estados Unidos, en todo el mundo, es susceptible de enfermarse por estos malos manejos que tenemos en los campos, en el almacenamiento o en el transporte. Usted puede que ya esté haciendo lo correcto. Ustedes puede ser que ya estén trabajando por el tema de blindaje que tenemos por parte de la asociación, pues tenemos todo lo relativo a estos controles que nos pide, bueno, pues identificar que tengan sus sistemas de trazabilidad, que estén debidamente auditados, estén implementados los sistemas de reducción de riesgos, por ejemplo, de la SENASICA, o inclusive, ¿por qué no?, estos esquemas de certificación, donde Control Union pues está en posibilidad de apoyarles, de guiarles, de darles todo lo necesario para poder tener capacitación o inclusive asistencia técnica para poder implementar esto y certificarse. Muy importante, las certificaciones que están en el campo pues van a estar asociadas con Global Gap, con Pramus GFS, que son las reconocidas por GFCI, en el tema de lo que viene siendo los empaques que reciben menos del 51% de los insumos o de los productos de sus propios campos, pues lo van a poder hacer con un estándar como el BRC, que es el más reconocido en el mundo, el más aceptado en el mundo y por los principales compradores de todo el planeta, o bien por un SQF que está muy bien reconocido, por ejemplo, en nuestros vecinos del norte por parte de Estados Unidos, o un estándar como IFS que está bien asociado con los mercados de Alemania y una parte del norte de México y el sur de Sudamérica, principalmente en Chile, o bien un FCC que eventualmente, aunque no es una certificación de productos, es una certificación de sistemas de gestión, pues eventualmente pueda también tener una cobertura.
En Control Union estamos para apoyarles con ello y bueno, la idea es que ustedes pueden pedir ayuda y buscar capacitación si no están seguros con nosotros o con cualquier agente que pueda ofrecerles esto. Muy importante, tanto el tema de auditorías como el tema de capacitación, asegúrense que sea con entes aprobados, entes reconocidos y no esta figura que tenemos de profesionales independientes que no tienen ningún registro, ningún licenciamiento y que eventualmente pueden guiarlos de una manera inadecuada. Ya no es un tema económico, es un tema legal. Si ustedes implementan de una manera inadecuada la ley o cumplen de una manera insuficiente la ley, están sujetos a sanciones, a ser enlistados en las listas de detención de la FDA e inclusive a multas o inclusive a un tema más riesgoso que puede ser la cárcel. La nueva ley de FDA establece que aquellas empresas o productores que presenten negligencia en el cumplimiento de la ley e introduzcan productos a Estados Unidos y hayan cometido dolosamente un acto de no mantener estos requisitos legales, pues pueden ser sancionados inclusive con la cárcel, hacer un delito grave. Entonces es muy importante que tomen en cuenta que el tener personas aprobadas, personas calificadas con las licencias, con las credenciales necesarias, va a ser muy importante para ello. Como parte del plan de inocuidad de alimentos de la granja, vemos que no es requerido por la norma de inocuidad de frutas y verduras de FESMA. O sea, cuando alguien les quiere pedir que ustedes hagan un HACCP y que tengan un HACCP del campo, pues está rebasando el alcance de lo que pide la ley. Por eso mi insistencia o mi comentario de que se asegure de que trabajan con gente calificada, gente aprobada, porque eventualmente hemos detectado que se ofrecen los servicios de implementar planes HACCP o crear planes HACCP del campo, cuando realmente esto no es lo que se requiere. Lo que requerimos es el cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Obviamente un plan de inocuidad alimentaria nos ayuda a tener más organizada la información y centrarnos más eficazmente en tiempo y recursos. Te da un plan a seguir y asegurar que todo está involucrado, pero eventualmente pues vemos que no es como tal un requisito, ¿sí? Es muy deseable y que lo hagan con gente aprobada, calificada, para que documenten el progreso y eventualmente puede ser requerido por algunos compradores y auditores de tercera parte. Grandes compradores, grandes marcas de clientes en Estados Unidos y otras partes del mundo puedan pedirse un plan de inocuidad como tal, pero hablamos de un plan de inocuidad de alimentos de la granja, no un HACCP, porque de repente se comete ese error de pensar en un HACCP cuando lo que estamos buscando son programas prerequisito, cumplimiento de buenas prácticas agrícolas. Tenemos que comer, es un riesgo en toda actividad humana. Sabemos que existe la posibilidad de falla. ¿Cómo la vigilamos y reaccionamos eficazmente ante ello? Pues es precisamente lo que hace la diferencia entre el empleado pasivo y el empleado clave. Sabemos que es momento de cambiar cómo producimos, es necesario competir no solamente dentro de nuestro país, sino fuera de él. Y eventualmente, bueno, pues nosotros en Control Union, junto con el apoyo de la asociación, podemos guiarles, orientarles en todas estas necesidades. Con esto, bueno, pues nosotros tenemos esta parte de la presentación y bueno, pues estamos a sus órdenes para dudas, preguntas. Vemos que tienen por ahí algunos comentarios, entonces podemos proceder a ello. Déjenme pasar acá al cierre de la presentación. Te regreso los micrófonos, Santiago. Claro, Luis, muchísimas gracias por la información, muy interesante. Y pues sí, si tienes unos minutitos que regalarnos, yo creo que pues para que aprovechen los participantes, ¿no? Tienen aquí un experto con muchísima experiencia que les puede atender prácticamente cualquier duda que tengan, meramente fuera que la pongan ahí en la sección de preguntas y respuestas, en la parte de abajo de su pantalla. O igual también pueden levantar la mano, ¿no? De hecho, tenemos 2 personas que levantaron la mano. Luis, no sé si les abrimos el micrófono para ver qué quieren comentar. A ver, tengo a Edith. Te hablo el micrófono, Edith. Sí, Edith, ¿me escuchas? Ya deberías poder hablar. Bajar la mano. Bueno, pues estamos teniendo preguntas en el chat. Mira, leemos la primera, Luis, ¿qué te parece?
Adelante, adelante. Aquí tu tocayo, Arturo Vázquez, pregunta, ¿tienen documentado algo sobre porcentaje de afectación por plaguicidas? Sí hay alguna documentación por parte de FDA, pero realmente no lo tenemos ahorita preparado para esta presentación. Si nos regala un correo, te deja ahí sus datos, Santiago, con todo gusto le podemos pasar la información para que tenga él una idea. Obviamente aquí todo el tema de la producción orgánica, que bueno, no se alcanza esta charla, pero que también tenemos en Control Union, donde somos líderes en certificación orgánica, pues le tenemos estos datos, por supuesto, y con mucho gusto les podemos apoyar. Ok, perfecto, ¿no? Pues te compartimos toda la información terminando el evento. Muy bien, ¿qué sigue? Tenemos aquí, ¿puedes ampliar un poco el tema de la aplicación de maduradores? Bueno, no lo tengo acá en la presentación, igualmente sale del alcance de la ley, todo el tema de maduradores y toda la forma en la que se trabaja con ellos, solamente pues bueno, es ver que no afecten o no representen un riesgo de contaminación, principalmente cuando tenemos el tema de gases, ¿no? Pero si quieres igual, no hay ningún problema acá, se lo podemos analizar, se lo generamos para la respuesta que necesita. Ok, perfecto. Vamos a permitirle el micrófono a Arturo Vázquez. A ver si tiene un comentario. Arturo, ya puedes abrir tu micrófono. ¿No? Si tenemos 3 personas que levantaron la mano, ya les permitimos que abran su micrófono si quieren hacer un comentario. Y acá en la sección de preguntas y respuestas ya nos llegaron 3, Luis. La primera es de Patricia. Dice, buenas tardes, nosotros somos un empaque y estamos certificados con Senacica y Primos. ¿Con esas certificaciones pasamos o necesitamos certificarnos por otro esquema? ¿Qué tal, Patricia? Bueno, aquí realmente esto es importante y qué bueno que lo menciona Patricia. Las certificaciones de Senacica y de Primus de alguna manera no nos exentan del cumplimiento de la regulación de Product Safety Rules del FDA. Lo que nos va a permitir es asegurar que cuando tengamos una revisión o tengamos alguna cuestión de vigilancia por parte de la autoridad, tengamos una mayor probabilidad de poder pasar sin ningún problema. Pero sí, lamentablemente, el tema de poder decir que con la certificación de Senacica o bien con la de Primus pudiéramos ya cumplir, pues sí sería un tanto aventurado, porque obviamente, digo, tengo que ser muy honesto y de eso se trata esta charla, el tener una certificación no necesariamente significa que todos los días en el empaque estamos cumpliendo con los requisitos de la ley y eso pudiera tener una implicación pues en algún momento de tipo fortuito. Obviamente, si estás certificada con Primus y con Senacica, pues estás hecho un paso muy grande. Creo que es lo que le llamamos blindaje 5, ahí con Santiago, que es el que mejor se la sabe. Y ese blindaje 5, bueno, pues eso es precisamente lo que queremos, ¿no? Que todos, no solamente tú, tengan ese blindaje, pero eventualmente, bueno, pues es un trabajo que es todos los días, no nada más el día de la auditoría. Entonces, yo pienso que con esto logras un porcentaje de blindaje importante, pero bueno, pues también el compromiso diario y sobre todo, y aquí es donde vale la pena hacer la mención, el ver que tenemos la regulación, los requisitos legales cubiertos, porque ni Senacica ni Primus están a veces habitando la ley como tal. Entonces tenemos que ver que el cumplimiento de la ley pues está siendo también cubierto de una manera interna o bien con un tercero aprobado. Ok, bueno, tiene el micrófono abierto ya Carolina Contreras. ¿Tienes un comentario, Carolina? Adelante. ¿No? ¿Me escuchas, Carolina? No. Bueno, a ver, Arturo Vázquez también había levantado la mano. Si quiere, le contestamos a Heriberto, que por ahí veo que tiene una inquietud con el tema del agua. Adelante. Miren, el tema del agua, necesitamos hacer un cálculo aritmético. Para eso tenemos una hoja de cálculo que podemos utilizar, porque el tema del agua de riego, sí creo que en un momento, si Santiago nos da oportunidad, nos vuelve a prestar el micrófono, valdría la pena que les presentemos un ejercicio
de cómo hacer el cálculo de los requisitos de cumplimiento para el agua. Por un lado, lo que es el cálculo aritmético que nos pide la ley, y por otro, el tipo de pruebas que se necesitan. Afortunadamente se hizo una flexibilización por parte de FDA en el tema del agua, y bueno, pues va a ser un poco más fácil el cumplimiento de lo que era con los requisitos de que en media hora tenías que llevar la muestra en una técnica específica, un laboratorio acreditado que solamente FDA tenía en 2 partes o 3 de Estados Unidos, y que era prácticamente imposible de cumplir, inclusive para los de Estados Unidos. Entonces, si no da oportunidad en una cierta ocasión, Heribert, Santiago, le respondemos a Heriberto esa parte con mucho gusto. Claro, no, adelante. También tiene el micrófono abierto Arturo Vázquez, ya, si se hace su comentario. Sí, bueno. Adelante, Arturo. Bueno, ¿me escucha? Acá Sí. te escuchamos, adelante. Ok, mira, queremos tener documentado problemas bueno, se considera que en el caso de plaguicidas, pues es un producto adulterado, ¿verdad? Por eso preguntaba yo qué tanta información hay sobre los productos que ingresan a ciertos países, qué tanta documentación hay para saber qué productos agrícolas o pesticidas son los más frecuentes. No sé si tengan información de eso. Sí, sí tenemos. De hecho, mira, te puedo decir que en México tenemos uno de los mejores laboratorios, que es precisamente el laboratorio de referencia de plaguicidas de la Senacica, y eventualmente la persona que lleva el laboratorio, que se llama María Zamora, pues eventualmente puede compartirnos, darnos alguna información. De hecho, a lo mejor si en alguna oportunidad hay, a lo mejor también sería bueno que a través de la asociación podamos invitarla a que diera una charla pues específicamente sobre eso, porque creo que es muy útil, sobre todo por la parte de tensiones y lo que tiene que ver con límites permisibles, los plaguicidas que nos dan positivo arriba de la norma. Creo que ese sería un buen tema para una ocasión posterior, Arturo. Ajá, Pero, y la verdad es que falta esa parte de la actualización, porque nosotros hemos mandado a hacer análisis de plaguicidas en Limón, y los laboratorios luego ponen abajo que puede que a lo mejor algún plaguicida, el país importador haya modificado su normatividad y a lo mejor aparezca un producto que ya no esté permitido allá, y el laboratorio como que, pues no sé, como que se lava las manos ahí, ¿no? correcto. Sí, yo creo que sí vale la pena, como bien dices. El tema de plaguicidas es un tema un poco amplio, pero yo creo que más que en la parte técnica será como conocer, entender la situación que tenemos real en el país. Hoy muchos de los plaguicidas están bastante bien regulados, están siendo monitoreados por la Senacica en este laboratorio central de referencia que se tiene allí cerca de la Ciudad de México, por donde está donde queda hacia el aeropuerto. Y yo creo que eventualmente ahí en una oportunidad se podría tratar. De hecho, si nos dejas también acá tus datos, Arturo, yo veo que te podemos pasar una lista, una relación de estos plaguicidas que tenemos enlistados y de mayor uso en México, y que eventualmente con mayor frecuencia pues están presentando detenciones en la frontera. Ok, abusando de su confianza, por ahí igual ya les había preguntado, ahí hice una pregunta con respecto a, nosotros tuvimos una auditoría y nos marcaba el auditor sobre las pruebas ambientales o pruebas del ambiente. Entonces, supongamos en el caso de Primus, ahí en su apartado dice que las pruebas ambientales, como tal, yo le entiendo que pues el laboratorio nos manda, o tomamos una caja Petri, la pones en el ambiente y pues lo que le caiga, ¿no? Para detectar listeria, pero ahí por ahí hay quienes han dicho que eso no es funcionable porque realmente nunca va a aparecer nada. Es No sé, correcto, una es experiencia en correcto. eso. Sí, es correcto ahí, Arturo. No sé quién te dijo lo de la caja Petri, pero eso no va a funcionar, no va a servir. Lo que necesitamos es que hagas unas pruebas de frotis de superficie. Esa es la prueba ambiental. Se requiere con un hisopo, un laboratorio acreditado, no esos que de repente andan ofreciendo los servicios por allí. Te hago un frotis de superficies, sobre todo en puntos de contacto con producto, en donde están los irrigadores, por ejemplo, los rociadores y de enfriadores, o bien, que es la prueba más contundente, en donde están las coladeras. Tú en las coladeras haces las frotis de superficie, y si tienes listeria en alguna parte del empaque,
ahí te va a salir, ahí se va a arrojar. Entonces, sí habrá que ver que te guiara bien un buen laboratorio, porque si alguno te está haciendo eso de la caja Petri, definitivamente ese laboratorio no tiene idea de qué está haciendo. Ah, ok, ok. Entonces, le agradezco mucho su atención. No, con mucho gusto, gusto que estuviste por acá y nos visitaste. Gracias, Arturo. Pues atendemos más dudas. Si tienes tiempo, Luis, tú dirás. Pues si quieres echamos otra, porque sí tengo acá una salida, pero pues veo que están bien inquietos. Ahora, mira, la verdad es que la primera vez que me toca intervenir con ustedes, me da mucho gusto que nos hayan invitado. Gracias, no, al contrario. Inclusive es un programa para temas muy específicos, como estos temas veo que pueden preguntar del transporte, sisma en el transporte, veo que están preguntando por lo de los plaguicidas, como decías, esta del agua. Entonces creo que son como que temas que podemos ir cubriendo en sesiones igual así de 45, 50 minutos y las podemos ir atendiendo. Por aquí, Patti, veo que preguntó, no sé si le cansé contestar de los esquemas que le recomendamos. Con Primus, que está bien, es un esquema reconocido por GFCI y creo que eventualmente si sus clientes se lo reconocen, no tendría ningún problema, está bien. Luego por ahí Lisbeth Santiago está preguntando por el E. coli genérico para el tema del agua. Aquí, bueno, pues es importante tener claro que lo que nos está pidiendo la regulación, la FDA, pues es la técnica de la 1603 y que sea con un laboratorio acreditado, reconocido. Entonces, el cumplimiento con la norma 214, a menos que esté homologada con eso, no se la van a aceptar, van a tener que pedirle la que está homologada con la 1603 de FDA. ¿Cuántos niveles de blindaje? Bueno, eso es desde ustedes, pero lo puedo contestar. Sí, tenemos los 5, pero yo le mando la información. Yo te entiendo, Sí, Diana. esos son 5, entonces eventualmente, ¿cómo aplica? Excelente información. La frecuencia, sí, es que depende, espectador anónimo, la frecuencia la requerimos hacer con la tablita que les digo, entonces es un cálculo aritmético, de acuerdo a los volúmenes, los tamaños de las hectáreas a regar y todo eso, entonces sí nos va a ser un poquito más difícil. Enrique, lo de la prueba ambiental, a ver, así que estoy como contestando en los concursos de conteste rápido. La de las pruebas ambientales, Enrique, la técnica más conveniente es frotis de superficie para la detección de listeria por parte de un laboratorio que esté reconocido, acreditado para la técnica de listeria, y normalmente la hacemos en las coladeras, porque la coladera es donde se va a llegar todo lo que tengas en las paredes, los pisos, lo que tiene que ver con los recovecos, los equipos. Entonces, una de las formas más eficientes de hacerlo, pues es con eso. Si las cámaras, por ejemplo, tienen difusores, también una buena forma es ver la charola de colección de condensados. Ahí también se puede hacer una prueba de frotis de listeria, así como la que viene siendo las rejillas, ¿no? Entonces, sí sería bueno ahí que lo checaran. De hecho, si también, digo, pues ya le estoy echando la pelotita a Santiago, luego requieren que les demos técnicas de muestreo ambiental, cómo hacer un plan de vigilancia ambiental y todo esto, también con todo gusto se los podemos proporcionar. Sí, nos tomamos el tiempo después. Ahorita, lamentablemente, por lo mismo, por el tiempo, pues no podemos atender a todo el mundo. La verdad, una disculpa, pero así funcionan los webinars. De todas formas, todas las preguntas quedan aquí grabadas en el chat, en la sección de preguntas. Ya lo podemos ver más en corto con Luis o con nuestros compañeros de Control Unión para atenderlos directamente a todos y cada uno de ustedes. El webinar lo vamos a estar subiendo a la web, a nuestro canal de YouTube, ahorita que terminemos. Y pues bueno, Luis, no te robamos más tiempo, nada más para cerrar, pues me gustaría extenderte una cordial invitación, al igual que todas las personas que nos están acompañando a nuestro congreso de este año, que vamos a estar allá por Ensenada, en el hotel, en el Lucerna, un día, y el siguiente día nos vamos a ir, el primer día que diga, y el siguiente día nos vamos a ir a la Vinícola del Cielo, ¿no? Entonces ahí para que tengamos la oportunidad de platicar cara a cara con todos nuestros socios, todos los agricultores, y que tengan la oportunidad pues de conocer directamente pues a ti y a todo tu equipo de Control Unión, Luis. Muchas gracias, con todo gusto. Le va a agradecer la invitación y pues quisiéramos, como decimos, que nos diera más tiempo. Esto es como en la televisión, es hora de los comerciales. Pero muchas gracias, de verdad muy contentos de poderlos apoyar. Muchísimas gracias. Y pues le recordamos a todos, ¿no? Control Unión ya forma parte de la membresía AMPAC, así que cualquier cosa se pueden comunicar con nosotros, los vinculamos.
Agradecemos mucho que hayan participado en este webinar y pues estamos a la orden. Aquí les compartimos nuestra información de contacto y pues que tengan un excelente día. Muchísimas gracias, Luis. Con mucho gusto, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego.